Y entonces vamos a preguntarle a alguien que vive en la Ciudad de México, alguien a que respeto mucho por su solvencia moral, por su ética, por sus artículos, por sus análisis, que se llama Laura Carlson. Laura Carlson es estadounidense, pero lleva mucho tiempo viviendo en México y es la directora del programa de las Américas, el programa de las Américas del Center for International Policy, que tiene su sede en Washington, y vámonos vía telefónica hasta la Ciudad de México para saludar a Laura Carlson después de esta amplia introducción que les he dado, un poco subjetiva, lo reconozco, ya se los dije, pero vamos a ver si le da objetividad a esto a Laura Carlson. Laura, muy buenas noches, gracias por aceptar esta llamada telefónica, 2 horas más tarde para ti en la Ciudad de México. Buenas noches, Rubén. Gracias a ti por la oportunidad. Saludos a todos por allá. Pues acá te escuchamos con avidez cuando puse por ahí en redes sociales que resulta que alguien me mandó incluso un artículo tuyo brillante publicado en la revista The Nation. Otros me mandaron algo que publicaste en The Huffington Post. En fin, entonces, Laura, a mí me gustaría preguntarte, yo como acabo de decir abiertamente, estuve empapado de afectos, de cosas subjetivas, emocionales, familiares, durante mi estancia en México, sin un acceso debido realmente y constante a medios de comunicación, pero cuando me asomé, yo encontré, así como dicen acá en inglés, preaching to the choir, ¿no? O sea, como que me da la impresión que evidentemente les guste o no a muchos lo que voy a decir, pero por ejemplo voces que yo escuchaba en el programa de Carmen Aristegui, wow, qué difícil escucharlas ahora ya, más bien eran como que diferentes voces pero con los mismos contenidos, todo el mundo pensaba más o menos igual en lo que escuché, y una verdadera democracia se tiene que basar y fundamentar en la pluralidad, pero no sé si escuchaste todo esto que me encontré a salir, o sea, me bombardearon cosas así como subjetivas, pero sí encontré a mucha gente que respeto, prácticamente deprimida, y sobre todo ya de cara también al asesinato de este fotoperiodista Rubén Espinosa. ¿Cómo andan las cosas en México? Si yo te preguntara, ¿tú qué me dirías? Pues así es, y sobre todo aquí en la Ciudad de México, este caso del homicidio quíntuple por las 5 personas involucradas nos pegó muy duro y sobre todo nosotros que trabajamos en periodismo o en defensa de los derechos humanos, porque había como una imagen antes de que pues había cierta inseguridad en partes de la Ciudad de México, pero por lo general en lo que tocaba de la violencia relacionado con el narco, relacionado con el crimen organizado o incluso relacionado con la política, estaba pues bastante más segura aquí en la ciudad que en otras partes del país. Uh-huh. Y con esta masacre de 2 personas que tenían directamente amenazas desde el gobierno del estado de Veracruz, lo cual abre evidentemente la posibilidad de que sí hubo pues un móvil político, por lo menos la posibilidad, y no podemos saber hasta que haya una investigación de fondo, y como dices, ya cada vez más tenemos dudas si esto se va a dar en algún momento. Pero con esto sí rompió como el mito de la seguridad aquí en la Ciudad de México, y en este país, en este momento, cada vez más se juntan cosas que son tan al azar, que son imágenes oníricas que en nuestro caso más bien parecen pesadillas, relacionadas, realidades distorsionadas, ese tipo de cosas que sí parece como un surrealismo que estamos viviendo, como dices en el artículo, y esto pues esto del lado negativo, o sea que entendiendo el surrealismo como esta falta de lógica o de irracionalidad, como dices, helicópteros que se caen del cielo siempre con políticos de alto nivel y siempre por razones mecánicas o por clima, como acaba de pasar con el gobernador de Chihuahua, y un montón de cosas que en realidad sabemos que no son ciertos, que no son tan al azar, que no son como dicen que son,
pero no nos queda otro que quedarnos con esta explicación porque nunca vamos a tener otro. Esa es la frustración, es el miedo incluso, es como cierto sentimiento de impotencia que sentimos, aunque a la vez muchas organizaciones se están juntando, están alzando la voz y están reafirmando su compromiso para cambiar las condiciones. Uh-huh. Laura, estoy hablando con Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Center for International Policy, que tiene su sede en Washington, y ella pues encabeza este programa precisamente en la Ciudad de México con publicaciones que yo invito incluso a quienes no piensen como Laura, a que las lean, porque es importante también cotejar la información que a veces uno tiene, ¿no? Laura, en ese sentido, hablé con mucha gente, algunos tal vez no voy a decir, pero académicos, gente del Colegio de México que pude platicar, y de veras algunos abiertamente me decían que se sentían deprimidos y un poquito que no veían por el lado de los partidos políticos, de ninguno, que no veían la posibilidad de una verdadera transformación en México, donde los jóvenes puedan sentirse tranquilos. Muchos jóvenes en determinados niveles quieren salirse de México, también lo pude constatar, quieren irse de ahí. Esto no puede ser sano para un país. Tú desde ese punto de vista, ¿ves alguna luz al final del túnel? ¿Se ve alguna esperanza? ¿Por dónde pudiera? Yo les digo también a muchos que nos pudieran estar escuchando desde México, sálganse de México algunos años, sálganse y luego regresen a México y van a ver, van a entender mucho de lo que estoy diciendo, porque me da la impresión, Laura, que al estar allá, pues psicológicamente el microchip cerebral se va como que acostumbrando a aquello para la batalla cotidiana de cada día y como que se pierde la capacidad de asombro de la gravedad de descomposición social que hay en México. Sí, eso sí pasa y se habla de la normalización de la violencia, se habla desde hace tiempo, incluso antes de este periodo en que estamos, de violencia, de cierta apatía y fatalismo, ¿no?, por parte del pueblo mexicano, pero no es de todo cierto y sí veo luz. Hace poco, unos días, tuve la oportunidad de platicar con unos jóvenes creadores músicos y varios grupos que han hecho últimamente algunas canciones y videos sobre el caso de los 43 desaparecidos estudiantes de Ayotzinapa y que hacen constantemente un trabajo cultural. Y ellos insisten mucho que una parte muy importante de la resistencia a esto está en lo cultural, está en las raíces culturales de muchas partes, de los mayas, de los toltecas, de los aztecas, que tiene México, que muchos otros países no tienen de esta manera. Y ellos como jóvenes ven en esto y en la capacidad de saber que no son los únicos, que jóvenes en otros países están enfrentando algunas de las mismas presiones, quizá de otra manera, en otro contexto, pero sobre todo como muchos tienen su raíz en la globalización, están enfrentando las mismas amenazas, lo cual permite la posibilidad de construir redes. Y en ese sentido también la capacidad de soñar, que también es algo muy mexicano y que es, como dices en tu artículo, el lado positivo del concepto de surrealismo, sí. De soñar, de imaginar un mundo mejor, unido con una lucha constante. Esto no se ha perdido entre los jóvenes. Sí hay muchos que quieren salir, pero también hay muchos y muchas que quieren quedarse, seguir luchando. Se ven en las movilizaciones para Ayotzinapa, se ven en los movimientos como Yo Soy 132, del cual Nadia, que mataron aquí en la colonia Narvarte, era un miembro, un dirigente, pero siguen, y con estas cosas incluso
se deprimen, pero se inspiran de seguir el trabajo de los que han perdido la vida, y la indignación crece. Y eso tiene su límite. Oye, Laura, pero también ahora me pude percatar que hay, y también en sectores de los medios de comunicación, que a estos que protestan, a estos que se manifiestan, etcétera, los colocan en una misma tesitura como revoltosos, como molestos, como los que no se quieren sumar a la modernidad y a la lucha de la transformación de México, a los beneficios que oficialmente se dice que traerían las reformas que ha encabezado el gobierno de Enrique Peña Nieto, etcétera. Entonces lo ven como una resistencia anacrónica que no quiere cambiar para que México de una vez se pueda insertar de manera profunda, ¿no? Así, y los pintan a todos estos, a todo aquel que proteste, de manera totalmente peyorativa, como vagos, como revoltosos, como gente que no quiere trabajar. Me encontré en diferentes niveles con ese tipo de comentarios peyorativos hacia este tipo de personas que luchan. Es tremendo, ¿no? ¿O cómo ves esto? Sí, esa es una campaña mediática muy, muy fuerte, y lo que hemos visto sobre todo últimamente es en el caso de los maestros y las maestras que están luchando contra la reforma que es de privatización, en efecto, del sistema educativo, que por la Constitución y por la historia de México siempre ha sido público y gratis y todo lo demás. Y esta campaña pues los pinta como los que quieren conservar privilegios, que se rechazan, como dices, a la modernidad, los violentos y todo lo demás. Y con los jóvenes también estamos hablando de que por donde veas hay un proceso de criminalización de la protesta, que es muy fuerte. Algunas de las personas que más han defendido los derechos básicos del pueblo mexicano están tras las rejas. Ahora, Néstor Salgado, conocido por allá en Los Ángeles, sí, y muchos otros, la defensa de la Parota, el proyecto hidroeléctrico que iba a desplazar comunidades indígenas y tierra de biodiversidad. En fin, ese es un problema muy, muy grave aquí, y lo malo, lo peor, uno puede aguantar un insulto de los medios, o que finalmente cualquier persona que está en la luz pública tiene que aguantar ese tipo de cosas, pero lo que logra de alguna manera y lo que busca lograr es separar cualquier o tratar de prevenir que haya simpatías de la opinión pública hacia los que están en frente a las luchas por la defensa de los derechos, para pintarles de otra manera, para hablar hasta a nivel personal contra ellos, tipo de cosas. Y desgraciadamente con el poder de los medios, en muchos casos se logra aislar a esta gente, lo cual pues los pone en una situación aún más vulnerable. Uh-huh. Laura, yo ya estaba por acá en Los Ángeles de regreso, ya no me tocó estando por allá, pero ya se pintaba esta situación de Manlio Fabio Beltrones, exgobernador del Estado mexicano de Sonora, que se fue como López Portillo, ¿no? Recordaremos que López Portillo, sí fue López Portillo, ¿verdad? Que fue el único candidato a la presidencia de México, no tuvo competencia, ¿no? Si la memoria no me falla. Bueno, igual ahora prácticamente Manlio Fabio Beltrones, pues no tuvo, fue candidato único, ¿no? Para el PRI, como presidente del PRI. Él buscó la presidencia de México cuando Enrique Peña Nieto, dentro de como haya sido, el caso está que el candidato fue Enrique Peña Nieto, pero Manlio Fabio Beltrones había manifestado su deseo de ser candidato a la presidencia de México entonces. Ahora surge esta situación de que él llega al PRI, un hombre que
en un momento dado, pues lo pusieron en jaque el periódico norteamericano The New York Times, concretamente fue en febrero del 23 de febrero de 1997, que podíamos leer en el New York Times, Drug Ties Taint to Mexican Governors. Es decir, que los vínculos con la droga manchan a 2 gobernadores mexicanos. Yo el mismo día pude entrevistar a ambos, en aquella ocasión trabajando como corresponsal de la cadena Telemundo en México. Entrevisté en Sonora, ya tarde en la noche, a Manlio Fabio Beltrones y al gobernador Carrillo Lea de Morelos, y saqué la nota de esta cosa que publicó el New York Times muy fuerte. Después todo esto se fue desvaneciendo, en fin, pero este hombre que fue señalado por el New York Times con supuesta investigación de la DEA, ahora ocupa la presidencia después de 12 años ininterrumpidos de ser legislador, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. ¿Qué opinión te merece esto, el nuevo PRI, en fin, todo este tipo de cosas? ¿Cómo podemos entender esto de Manlio Fabio Beltrones frente al PRI? Sí, yo creo que es una señal de una recomposición del PRI, porque lo que dicen es que estaba muy enfrentados en algún momento el presidente y Manlio Fabio, que tiene una cuota de poder bastante grande, no solo en el PRI, sino en el país en general, después de muchos años de relaciones políticas, de construir una base y también quizás de otro tipo de relaciones. Estados Unidos, que yo sepa, no ha dicho nada al respecto, y esto es algo que sí cambia el mapa político aquí en México, y probablemente también es una señal de que el PRI se ha visto en una situación de debilidad. El gobierno de Peña Nieto está en una posición de gran debilidad porque no le han salido las reformas en la primera ronda de licitaciones en petróleo. Sabemos que no fue exitoso para nada, y aún así están hablando de un segundo en condiciones realmente terribles. ¿Por qué no fue exitosa? ¿Nos podrías decir acá para la audiencia que te escucha en KPFK 90.7 FM Los Ángeles, y tenemos gente que ya no sé, ahorita les doy aquí el teléfono si nos quieren llamar, pero ¿por qué no ha sido exitosa? Sí, claro, pues probablemente porque no había mucho interés en cuando abrieron las licitaciones, y muy bajo el interés, y el número de lotes, o no sé cómo le dicen exactamente, que logran vender, y eso pasa en un momento en que sigue bajo el precio de petróleo, en que hay mucho menos demanda de cuando pues habían pensado al principio, incluso al principio de Tratado de Libre Comercio, en la eventual privatización del sector de petróleo aquí en México, porque los Estados Unidos ahora tienen sus fuentes que no tenían antes, y no tiene la presión de buscar otras fuentes debido sobre todo al fracking de ese país. Entonces, una serie de circunstancias que se convergen en ese momento en lo que a todos luces fue un fracaso de primera ronda. Y por otro lado, aquí el gobierno está enfrentando la devaluación del peso, que ya mencionaste, fue creo que la tercera vez hace poco que tuvieron que ajustar a la baja el crecimiento que se espera para este año, que otra vez está apenas por arriba de 2%, que es un porcentaje que está casi a la par con el crecimiento poblacional, es decir, que finalmente per cápita estamos viendo un estancamiento muy serio. Entonces, en lo económico, en lo político, por los casos como Ayotzinapa y otros, están frente casi a una crisis. Fíjate, te quería preguntar, yo no sé cómo habrá cerrado hoy
Yo lo dejé hoy la última vez que estuve pendiente del comportamiento del peso mexicano frente al dólar, que llegó hasta los 16.85, que en ese momento ya era un nuevo máximo histórico, pero luego por ahí me mandaron una nota de que había llegado a 16.90, pero recientemente el presidente Peña Nieto, cuando salió a correr, que yo francamente no entendí por qué armaron tanto escándalo con el tema de las calcetas deportivas, no sé, pero hay mucha gente le entró al tema, dijo que esto era positivo ya que le da a México mayor competitividad, ¿no? Aunque aceptando el presidente de que les daba mucho escozor. Pero el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, incluso lo citan el día de hoy, ya había advertido hace algún tiempo sobre el riesgo de una burbuja inflacionaria, pero él dice hoy descartó que haya una circunstancia de alza de precios generalizada, o sea, inflación en México. ¿Tú cómo ves la situación? ¿Cómo económicamente con esto de la depreciación del peso, cómo ves tú el tema? Pues puedes imaginar el impacto a la gente, porque en realidad sí, en ciertos sectores, en bienes raíces, en otros sectores de consumo, los precios ya respondieron a la devaluación y sí se ve una alza. Yo no he visto, no sé si están guardando o simplemente no he visto las figuras de la inflación, pero en sectores es evidente en la vida cotidiana. Y es grave la situación porque incluso intentaron la venta y de verdad si eso y no han logrado frenar la caída del peso y no se sabe cuándo va a tocar fondo. Yo también escuché la cifra de 16.90 y eso es radical cuando se considera el poco tiempo en que ha subido tanto, ¿no? Se nota en todos los aspectos. Entonces, esto yo creo que han de estar mucho más preocupados de lo que quieren decir. Y cuando el presidente sale diciendo esto, pues es un gran cinismo, porque no toma en cuenta el impacto que tiene o como si no le importara el impacto que tiene a los mexicanos y las mexicanas, y esto solo es una ventaja para los inversionistas con dólares. ¿Y desde cuándo la inversión extranjera en México haya sido realmente una ventaja para el pueblo? Pues no se ve después de 20 años del TLC. Después de 20 años del TLC, y no escuché jamás en los medios de comunicación de México ni un solo programa ni de radio. La televisión, repito, la vi muy poco, ahí en casa de mi suegra un ratito, busqué algunos noticieros, algunos francamente me dieron así repugnancia. Nadie le está informando a la sociedad mexicana en estos medios sobre el Trans-Pacific Partnership, el acuerdo transpacífico, o muy poco, con una gran superficialidad, porque por ejemplo acá en Estados Unidos está esta académica Lori Wallach, que ha realizado críticas muy importantes. Personalmente a mí, 2 congresistas de los Estados Unidos, 2 de manera personal, me aceptaron que ni a nivel de Congreso, Laura, les estaban proporcionando la información que se estaba manejando de espaldas al Pleno del Congreso norteamericano, las negociaciones que calificaban de sigilosas, algunos les llaman secretas, del acuerdo transpacífico, que hay otro transatlántico también, donde en Europa se ventila mucho más el tema. Esto por lo que decías del Tratado de Libre Comercio, porque dicen que esto es un tratado de libre comercio con esteroides, pero Lori Wallach dice que incluso de lo que se filtró de WikiLeaks, que por cierto está ofreciendo una cantidad de dinero para quien pueda filtrar el documento completo de la negociación de esto, son muy pocos artículos los que directamente tienen que ver con el comercio, y que se trata de un asalto corporativo a nivel internacional, donde ya quedarían por encima incluso legalmente de los estados, ¿verdad? Entonces, de esto aquí se habla muy poco en Estados Unidos, pero en México prácticamente es nulo, Laura. Así es, sí. Y es muy grave porque, en efecto, todas las demandas, tanto para renegociar al TLC a favor
de los sectores que han sufrido, agricultura y los defectos que evidentemente tiene en términos de resolución de conflictos y otros, como las presiones para hacer un TLC Plus. Todo esto ya queda relegado porque con los términos del Transpacífico, en realidad ya el TLC se vuelve como obsoleto porque todo lo que acuerdan en el Transpacífico viene a ponerse encima de esta base que es el TLC, que ha sido terrible. Y no hemos tenido noticias. En Estados Unidos también hay una falta de información, incluso a los congresistas, pero aquí es peor. A ellos hay muy pocos que están siquiera viéndolo como un tema importante y tiene unas implicaciones tremendas. Nosotros tenemos aquí en nuestra página una nota del Public Citizen donde trabaja Lori Wallach sobre las implicaciones para Centroamérica y básicamente lo que dice es que nosotros sabemos qué ha pasado con el CAFTA, con el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica. Y hemos visto que las medicinas son más caros, incluso las medicinas esenciales para salvar vidas, una serie de impactos en los sectores de agricultura, de falta de empleos, etcétera, etcétera. Y esto es la manera en que Transpacífico viene a profundizar este modelo y qué va a pasar. Y en México se puede decir lo mismo y peor, por tener como un tratado de libre comercio que es más estricto, incluso casi que el CAFTA, y por tener más experiencia con este modelo y por lo mismo tener problemas que son más profundos como resultado de esto. Sin embargo, no está hablando de esto, falta muchos análisis, falta mucha información. Falta mucha información. Se ha informado mucho más del Piojo Herrera, de si la salida del Piojo Herrera, que si llega Marcelo Bielsa. Es que es verdaderamente vergonzoso. ¿Cómo es posible? Yo entiendo que se ha convertido mucho de la información en entretenimiento disfrazado de noticia para el negocio que es esto de los medios de comunicación, pero ante la gravedad de la situación mexicana y del mundo, ¿no? Y hay otros países donde están exigiendo bastante más que nosotros los mexicanos. Bueno, Laura, nos quedan ya como 15 minutos de programa nada más. Si me permites, déjame dar el teléfono. Siempre trato un poquito, aunque ya van a ser muy pocas llamadas. El teléfono en cabina es en vivo. Estamos aquí desde Los Ángeles, 818-985-5735. Para alguien de ustedes que quiera hacerle algún comentario, alguna pregunta, alguna observación, lo que ustedes gusten, así breve. Bien, pues Laura, regresando contigo aquí, Jordi llamando desde Encino, California. Nos quedan como 10 minutos, Laura. Siento yo, lo he dicho desde un principio, que sí hay una serie informativa muy, muy importante en México, no para estar de acuerdo todos. Es importantísimo que se piense distinto y que haya verdadero debate, porque ahora, Laura, también vi en televisión muchos programas de supuesto debate y no había verdadero debate. Todos de una u otra manera estaban de acuerdo con algún moderador que no hacía las preguntas difíciles, ¿no? Sí, esto pasa en los dos países. De hecho, no, yo recibo del Departamento del Estado y dice, pero ¿por qué no preguntaron esto? Y las cosas pasan y aquí ahora, una cosa que hemos visto, y sobre todo ahora con el asesinato de Rubén Espinosa, fotoperiodista de la revista Proceso, en el contexto de amenazas por su trabajo crítico del gobernador del estado de Veracruz, es que muchos periodistas están como juntándose en manifestaciones en las calles para defender sus derechos y también para defender su capacidad, su habilidad y su derecho de expresar una variedad de puntos de vista
sin sentirse a riesgo, sin sentirse bajo el vigilancia que reportaba Rubén, incluso después de huirse del estado de Veracruz, había ya quejado de que le estaban siguiendo aquí en la Ciudad de México. Entonces, esta forma de organización ha sido muy importante y, por supuesto, pues la capacidad de informar a través de las redes sociales y por espacios por fuera de los medios comerciales sigue siendo y ha sido una gran ayuda en mantener un debate amplio y provocar más pues más debate entre el público y una diversidad de opiniones. Uh-huh. Estoy hablando con Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas de Center for International Policy. ¿Por qué, me pregunta por aquí en redes sociales, cuál es la función de este Center for International Policy y en qué consiste el Programa de las Américas que tú encabezas desde la Ciudad de México? Sí, bueno, es un think tank, es un centro de investigación independiente, no gubernamental, con sede en Estados Unidos, y nosotros, como el Programa de las Américas, somos un programa autónomo con sede aquí en la Ciudad de México, y tenemos unos analistas políticos, escritores, entre ellos quizás algunos que conocen, gente que nos está escuchando, Raúl Sidecki en Uruguay, que escribe mucho sobre América del Sur y proyectos de autonomía. Varias personas de todo el continente que escriben sobre movimientos sociales, sobre políticas en sus países y sobre todo estamos monitoreando y analizando el papel y el impacto de la política exterior de los Estados Unidos en la región, que históricamente ha tenido en muchos aspectos negativos, el apoyo a la militarización, las dictaduras del pasado y ahora la militarización en forma de las guerras contra el narco, las políticas económicas de que estábamos hablando, por ejemplo, del Tratado Transpacífico, y nosotros pues hacemos un trabajo cotidiano de análisis de estos impactos y las respuestas de los movimientos sociales para ver en qué estamos y hacia dónde queremos ir y cómo. Perfecto. Bueno, pues en los últimos minutos que nos quedan, algo que mis preguntas no hayan generado, porque mucho se queda, ya no hablamos de manera muy específica de esta situación del Chapo Guzmán, ¿verdad? Que verdaderamente lleno de vergüenza, pero lo que tú quisieras ir concluyendo a manera de reflexión, de invitar a este punto de vista que se escuche aquí en KPFK de una audiencia muy ávida. ¿Hay alguna otra llamada? Pues ya, pero ya no da tiempo, ¿verdad? Vamos a ver si da tiempo. Bueno, pero a ver, algo que tú quieras concluir, a ver si me da tiempo de pasar otra llamada. Sí, yo creo que, bueno, pues siempre es un espacio privilegiado poder hablar así con tiempo y a fondo de los asuntos, por la razón que mencionas también, que tiene que ver con que las noticias son, pues, quizás 4 minutos sobre un tema y de manera muy superficial y en muchos casos de manera distorsionada. Entonces eso es muy importante y la participación de la gente que escucha también. Y yo creo que para nosotros aquí en México, de saber que existe, la situación realmente es muy preocupante, pero que también que existe mucha fortaleza, mucha gente que está luchando, y que el apoyo de los Estados Unidos de mantenernos unidos, las familias que estamos separados por la frontera, de mantenernos informados entre los dos países por esta relación tan especial que tenemos, tanto a nivel personal como a nivel político, es súper importante. Sí. Laura, déjame pasar rápidamente a Luis, que lleva esperando en la línea, es de aquí de Los Ángeles, es la única llamada que puedo pasar, hay otras, pero pasamos rápidamente a Luis en los últimos minutos que nos quedan. Luis, adelante en vivo aquí en Contragolpe.
Hola, sí, buenas noches. Bueno. Yo quería preguntar cuál es el afán de quitarle el Pemex a México, si podrían dar unos detalles. ¿Por qué privatizarlo? ¿Por qué, cuáles son las ventajas, si es que hay algunas, para el pueblo de México? Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Ahí está la pregunta, Laura. Por cierto, acaban de salir ahí información acerca del papel que jugó Hillary Clinton como secretaria de Estado para la reforma energética en México, y en México dijeron que no, que fue exclusivamente una decisión mexicana, que nada, que vino del norte, en fin, pero que él te pregunta el interés de lo de Pemex. Sí, es un tema muy amplio, pero lo que dicen ellos, en términos de los beneficios, lo que han dicho es que Pemex ya estaba en muy malas condiciones y que hacía falta una infusión, digamos, de inversión extranjera para mejorar la empresa. Dicen que no es privatización, sino una coparticipación, digamos, entre el sector privado y entre la empresa estatal. Sin embargo, esto sí ha sido, y está documentado, ha sido un deseo muy grande, una meta del TLC. Querían que se incluyera y no fue políticamente posible en el momento del TLC, y había mucha presión de los neoliberales, es decir, de la gente que cree en un modelo en que el sector privado y el mercado es el mejor mecanismo para el desarrollo y para creación, acumulación y creación de riqueza, lo cual pues, yo creo que en el caso de México es algo que está muy lejos de probarse y hay mucha evidencia, incluso al contrario, pero de los que son seguidores de este modelo, y también pues la misma industria que quería tener acceso a los recursos de México, sobre todo en los momentos en que se veía que Estados Unidos estaba yendo hacia una escasez. El problema ha sido que sí es una privatización. México, de hecho, ya no tiene capacidad de planear el uso de sus recursos, entra en una dinámica en donde se privatiza las ganancias de la exploración de los recursos petroleros, y también es muy cuestionable en el sentido de que se supone que estamos en una etapa en que todos los países tienen que estar buscando fuentes de energía alternativas, y que debe estar en una etapa en que se va disminuyendo la explotación de petróleo por todos los daños ecológicos y en ese caso sociales que también causan. Y lo que están buscando con la privatización es aumentar de manera impresionante la producción, completamente en contra de lo que dicen todos los expertos en el tema. Laura Carlsen, pues se nos ha agotado el tiempo. Esto nos lleva a muchísimos otros temas, preguntas, el fracking. No pararíamos. Yo te quería preguntar también, pero ya no da tiempo, tu opinión sobre esta propuesta para embajador de México en los Estados Unidos. Señor Basáñez, Miguel Basáñez, pero en fin, te volveremos a invitar, Laura. Estamos aquí de regreso después de una larga ausencia. También estuvo KPFK en recaudación de fondos, en tanto que es una estación pública, pero te volveremos a invitar si así nos lo permites. Te agradezco mucho, Laura. Al contrario, muchísimas gracias, siempre un placer. Gracias. Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Center for International Policy con sede en Washington. Gracias.